en casa y a raíz de la pandemia, desde antes, ¿no? El peruano siempre ha sido emprendedor, y a raíz de la pandemia han nacido aún mucho más emprendimientos, ya no solamente físicos, ¿no? Sino también virtuales, ¿no? Hay quienes venden sus cosas por redes sociales, ¿no? O quienes de repente en la bodega del barrio antes eran chiquitos y han crecido, ¿no? Han ampliado sus horizontes y venden mucho más. Hay emprendedores de todo tipo, el Perú es un país de emprendedores, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando nos está yendo mal de repente, ¿no? Nos está yendo mal, sentimos que el negocio no está yendo de la mejor manera. ¿Qué hacer en esos casos, no? El valor del fracaso. ¿Hay algo bueno que podamos sacar de todo esto? ¿Cómo mejorar nuestros negocios? Sobre ese tema vamos a conversar con Cristian Arens. Él es emprendedor y autor del libro que acabo de mencionar precisamente, que acaba de presentar en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro de Lima, El valor del fracaso. Cristian, bienvenido a Siempre en Casa. Hola Diego, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí y como bien dices, justamente hay muchas personas que relacionan el fracaso con algo negativo, cuando al final justo lo que pongo en el libro y lo que intento contar es la historia de cómo es que tú cuando emprendes, cuando decides hacer algo nuevo, siempre tienes la posibilidad de fracasar y todas las personas exitosas que yo he conocido son personas que se han atrevido a hacer cosas nuevas y que han visto el fracaso como parte del camino al éxito y no necesariamente como el antónimo del mismo. Claro, porque además uno piensa que hacer un emprendimiento, una empresa propia, ya sea grande, pequeña o desde lo más pequeño hasta lo más grande, cree que tiene que irle bien desde el comienzo. Piensa que todo es, ya, empiezo esto y me va a ir bien y no voy a parar hasta, ¿no? Pero el camino más bien es arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Cómo es eso? Porque no todo es perfecto desde el inicio. Totalmente de acuerdo. Justo hay algo que menciona en el libro que se llama el efecto halo, y no solamente cuando comienzas, sino cuando a alguien le va bien en algo, piensas que le va bien en todo. Entonces, ese es un efecto que muchas personas tendemos a ver. Vemos, por ejemplo, un futbolista, un deportista o alguien famoso y dices, le está yendo bien en esto, debe ser buenísimo en todo. Cuando al final la vida no es así. Tú puedes ser muy bueno en algo y al final ir aprendiendo en otros aspectos de la vida. Entonces, al final lo que yo quiero demostrar un poco es, todos nos equivocamos, todos tenemos puntos de aprendizaje, pero al final el valor del fracaso es justamente poder disfrutar lo que haces, poder disfrutar ese camino y saber de que si te equivocas no es el fin del mundo, no eres un fracasado, simplemente estás aprendiendo cosas nuevas y tienes todo el momento y toda la oportunidad de tener estos aprendizajes y no solo quedarte con lo negativo de ese mismo momento. Ahora, ¿de qué manera? Porque, a ver, si nos ponemos en el lugar de un emprendedor, claro, le podemos decir, oye, te está yendo mal, vamos, levántate, ¿no? Levántate, te va a ir mejor. Y esas son palabras que por ahí pueden quedar, pero si yo soy emprendedor y estoy en la parte más baja, ¿no? Ya no estoy como cuando empecé mi negocio de vender, no sé, tales cosas. Al principio fue un boom y luego ya ha bajado completamente y tengo este pensamiento de que mejor cierro el negocio. En ese momento, en el momento más bajo, de repente, después del auge que hemos tenido con nuestro emprendimiento, ¿qué cosas prácticas podemos hacer o debemos tener en cuenta si somos emprendedores para no rendirnos, más bien, sino continuar? Porque ahí es fácil rendirse. A ver, en ese momento primero tiene que hacer una evaluación si es que vale la pena seguir, porque muchas veces es mejor cerrar y emprender un nuevo negocio. Cada situación es particular, pero en el momento de persistir, tiene que saber que hay muchísimas personas que han estado en la misma situación y cuál es el diferencial, cómo definir si es que debes de cerrar un negocio o no. Para mí, lo más importante es la pasión y el interés que tú tienes por el mismo. Si es que es algo que a ti te apasiona, si es que es algo que a ti realmente te gusta, pues vas a ver la manera de sacarlo adelante. Y no te hablo solamente desde un punto financiero, sino desde un punto de poder hacer lo que te gusta. Yo creo que no tiene precio. Al final es muy importante que tú aprecies lo que estás haciendo y sigas adelante. Si es que tú tienes ese interés, esas ganas por salir adelante, tú vas a encontrar la manera. Y si es que tú no tienes esa pasión, pues es mejor dejarlo y buscar algo que realmente te guste, te apasione, te llame la atención, te interese, para luego construir algo alrededor de ese negocio, ¿no? Qué importante lo que acabas de decir, ¿no? Porque pasa también en los trabajos, digamos, tradicionales, que a veces dices, uno se dedica a lo que le gusta, ¿no? Si te gusta lo que te dedicas, lo vas a disfrutar de todas maneras. Pasa lo mismo con el emprendimiento, es decir, si encontramos, no sé, a mí me gusta el fútbol. Me gusta el fútbol.
entonces me voy a dedicar al negocio, no sé, de las camisetas, ¿no? Personalizadas, voy a crear camisetas personalizadas, entonces me informo de dónde ver quiénes pueden ser mis proveedores, todo eso. Y eso es un plus para las personas emprendedoras, que te guste lo que vas a comercializar. Exacto, o sea, yo creo que sin pasión y sin interés nunca vas a ser el mejor en lo que hagas. No importa si trabajas para alguien o si es que tú tienes tu propio emprendimiento. Al final yo creo que lo más importante en la vida es poder... Y muchas personas dicen, no quiero encontrar mi pasión, eso no existe. Para mí lo que existe es encuentras un interés y lo vas desarrollando hasta que se convierte en una pasión. Bien mencionadas con el fútbol. No es que naciste y te gustaba el fútbol. Seguramente alguna vez viste un partido con algún familiar, algún amigo, te interesó, te llamó la atención y fuiste desarrollando eso a través del tiempo. Entonces lo mismo sucede con cualquier cosa básicamente en la vida. Tienes un interés, lo vas desarrollando y es así como encuentras una pasión. Entonces, eso es un poco lo que hablo también en el libro de la única forma de encontrar intereses es probando. Y el gran problema es que muchos de nosotros dejamos de probar en el colegio o en la universidad porque decimos, no, no somos buenos para esto. Qué miedo equivocarnos. Porque al final el colegio, la universidad, ¿qué es lo que hace? Premia las buenas notas y castiga el equivocarse, el fracaso. Entonces, no todos, pero la mayoría. Entonces, justo es un poco eso, ¿no? Es decir, en tu experiencia, y te quiero dejar esta pregunta para irnos a la pausa rapidísimo, la vamos a contestar después de la pausa, porque seguramente muchos se están preguntando, ¿no? Empecé mi primer emprendimiento, ya no funciona, y como tú dices, a veces hay que identificar que a veces algunos emprendimientos se tienen que cerrar, pero ¿cómo saber si debemos tener la mente abierta, ¿no? Porque tenemos que encontrar una nueva pasión. De repente somos empresarios y encontramos una nueva vertiente, una nueva rama para poder seguir trabajando de eso, ¿no? Entonces te quiero dejar esa pregunta, ¿no? ¿Debemos tener una mente abierta al momento de elegir cerrar o abrir un nuevo negocio? Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y volvemos con más aquí en Siempre en Casa y con esa respuesta interesante. De emprendimientos y el temor que a veces tenemos a fracasar en ello, ¿no? ¿Cómo podemos sobreponernos a ese temor de fracasar en nuestro emprendimiento? Ahora que el Perú es un país de emprendedores, a raíz de la pandemia incluso hemos salido adelante a través de emprendimientos, y si tienen alguna duda o consulta, estamos conversando con Christian Arens. Él es emprendedor y autor del libro El Valor del Fracaso. Además habla de finanzas, tiene un canal de YouTube, tiene un podcast. Ahora vamos a hablar de eso por supuesto, pero les queremos dar las líneas para que nos hagan sus preguntas y consultas. Nos pueden llamar al 212-4100, al 212-7165 y desde todo el Perú a nivel nacional, una línea gratuita 0800-131-400. Llámenos para hacer cualquier consulta, si tiene un emprendimiento que no está funcionando por ahí, cuéntenos qué tal le va, qué puede hacer. Acá le podemos dar algunas recomendaciones con Christian Arens. Christian, te había dejado una pregunta antes de irnos a la pausa, que era la siguiente: o sea, ¿cuán importante es tener una mente abierta, ¿no? Porque no solamente el primer negocio que hagamos es el que va a funcionar, a veces tenemos que cerrarlo y realizar nuevos emprendimientos para descubrir realmente qué tal nos va. Entonces, la mente abierta, ¿qué factor juega en un emprendedor? Es súper importante tener mente abierta siempre, porque al final tú no sabes qué negocio puede funcionar mejor. Tus intereses pueden ir cambiando en el tiempo, y justo lo que conversábamos ahora en el corte, y es que lo más importante para mí es que tú vayas probando negocios y sobre todo que cuando tú descubras que algo no te gusta, dejes de hacerlo o intentes y veas una manera de dejar de hacerlo paulatinamente en el tiempo, ¿no? El gran problema de las personas es que al final están en un trabajo que no les gusta o en un emprendimiento que no les gusta y se quedan ahí cuando deberían de probar algo nuevo. Ahora, en este libro, El Valor del Fracaso, das 5 pasos. No voy a spoilear el libro, ¿no? para que la gente lo compre, lo lea y lo revise, pero podrías darnos un panorama de cuáles son estos pasos que uno tiene que tener en cuenta, o estas claves que uno tiene que tener en cuenta para que cada fracaso se convierta en algo, en un éxito finalmente. ¿Y cómo puede ser eso posible? Sí, totalmente. O sea, como bien dices, el libro se llama El Valor del Fracaso, 5 pasos para ser tu mejor versión. Ajá. Entonces, básicamente, para ser tu mejor versión, lo primero que tienes que hacer es entender qué es el fracaso, después identificar qué clase de fracaso has tenido, y luego es un proceso para que a través de ese fracaso tú puedas cambiar tu mentalidad para poder cambiar tu realidad. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos de nosotros, justo lo decía en la Feria del Libro el otro día, cuántos de nosotros conocemos personas que no fueron a la Feria del Libro porque les quedaba muy lejos?
Y cuántas personas justamente fueron, aún que les quedara muy lejos, porque querían justamente cambiar esa mentalidad, tener una conferencia distinta. Entonces, ante un mismo suceso, nosotros podemos percibirlo de manera distinta. De hecho, las cosas no son lo que sucede en sí, sino es cómo nosotros lo percibimos. Y si nosotros llegamos a cambiar nuestra mentalidad, pues va a cambiar justamente la realidad que estamos afrontando en un momento. Y eso, para agregar y cortar ahí con esta pregunta un poco, es lo más importante es no necesariamente tener las respuestas adecuadas, sino hacerte las preguntas adecuadas. En vez de preguntarnos por qué nos sucede esto a nosotros, preguntarnos para qué nos sucede esto a nosotros, ¿no? Y eso de las preguntas es interesante porque, por ejemplo, ¿qué nos debemos preguntar y cómo podemos saber cuál es el emprendimiento que nos conviene y cuál es el que no nos conviene, ¿no? Es cierto que debemos probar, pero hay todo un estudio detrás, ¿no? Antes de iniciar un emprendimiento, lo bueno es sentarse a ver, oye, esto puede funcionar, a ver qué le interesa a tal público, qué puede funcionar o qué no. Entonces, ¿cómo podemos saber si un emprendimiento que estamos pensando, ¿no? Que está todavía una idea en nuestra cabeza, nos conviene o no? Si es que es una idea y no tienes en este momento ninguna responsabilidad, porque hay muchas personas que tienen responsabilidades y tienen que ir paulatinamente, la pregunta que yo me haría es, ¿qué harías en tu vida si es que el tiempo y el dinero no fueran un problema para ti? Y esa respuesta puedes poner a algún negocio, primero comienza a desarrollar eso. Si dices, no sé, fútbol, ok, comienza a desarrollar. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres jugar fútbol? ¿Quieres que sean mejor las camisetas? ¿Quieres tener canchas de fútbol? Etcétera, etcétera. Y luego comienza a ver oportunidades de negocio alrededor de ese interés. O sea, lo más importante en la vida es, cuando tú respondes la pregunta de qué harías si es que el tiempo y el dinero no fueran un problema para ti, es que comiences a hacer eso, porque la vida al final es muy corta y tú no sabes cuánto vas a estar aquí. Entonces, si tú no haces lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que realmente te llama la atención ahora, pues tal vez no lo hagas nunca. Ahora, ¿qué lecciones podemos sacar de la adversidad? Porque la palabra, por ejemplo, con la cual has titulado el libro es bastante fuerte, ¿no? El valor del fracaso. O sea, uno lee fracaso, ¿no? Piensa que se ha acabado el mundo. Pero se pueden sacar lecciones del fracaso. ¿Cuáles son esas lecciones o qué es lo que hay que tener en cuenta ahí? Yo creo que lo primero es quitar que el fracaso sea una palabra tabú. Ajá. Yo creo que lo que comentábamos de que en el colegio, en la universidad, muchas veces hacen que el fracaso sea la palabra tabú. ¿Cuántas personas conocemos que han estudiado con nosotros, o no estudiamos juntos, pero en tu caso, en el colegio o en la universidad? Claro, la gente que nos escucha, ¿no? Exacto, que les ha ido mal. Claro. O sea, ¿cuántas personas tú conoces que en el colegio les iba mal y hoy en día les va muy bien? Y es justamente, ¿por qué sucede? Porque hay personas que al final no tienen miedo a fracasar porque ya fracasaron en el colegio, en la universidad, entre comillas, fracasado, y simplemente quieren seguir intentando y seguir intentando y seguir intentando. Y al final la vida de un emprendedor no es que tiene que hacer todo bien. Con que haga un negocio en su vida bien, le puede ir suficientemente bien para estar el resto de su vida en una muy buena condición. Entonces, es un poco de eso lo que yo hablo, y obviamente no solamente hablo de mis historias, sino pongo historias de personas muy reconocidas, estilo Oprah o Steve Jobs y muchas otras, en las cuales las personas se pueden identificar en distintas etapas y en distintos momentos en los cuales ellos han fracasado y probablemente mucho peor que la mayoría de personas, y han aún así salido adelante y han logrado grandes resultados. Ahora, Cristian, la gente te puede encontrar también, quien nos está escuchando de repente está también con el celular al costado, ¿no? Con la computadora ahí al costado. Te pueden encontrar en YouTube también, en redes sociales. Tienes un programa, un canal de YouTube donde también enseñas sobre finanzas. Sí. Con tu nombre, Cristian Arens. Así es. Cuéntanos un poquito de lo que hablas en ese canal. También tienes un podcast, entiendo. Sí, de hecho, yo creo contenido hace 4 años. Yo soy emprendedor hace 10 años. Hace 7 comencé a invertir y hace 4 años comencé a compartir lo que iba aprendiendo en el camino. Yo no soy el mejor inversionista ni el mejor emprendedor, pero voy compartiendo lo que voy aprendiendo. Entonces, eso me pueden encontrar en todas las redes sociales como Cristian Arens y en Spotify y los demás podcasts como Invertir Joven. Perfecto. ¿Y el libro, dónde lo pueden encontrar? El valor del fracaso. Si yo soy un emprendedor que siento que no me va mal, o de repente me va bien, pero quiero estar preparado para cuando me vaya mal y quiero saber los tips y todo. El libro, El valor del fracaso, ¿dónde lo pueden encontrar? Evidentemente, esta semana está en la Feria del Libro, ¿no? Pero ¿quién lo edita? ¿Dónde lo pueden conseguir, por favor? Bueno, el libro ha sido editado por Planeta, así que lo pueden encontrar en todas las librerías a nivel nacional y obviamente también en la Feria del Libro, ¿no? Oye, rapidísimo, Cristian. En tu experiencia personal, decías que hace 10 años empezaste en el tema de emprendedor, a 7 años a invertir, ¿no? Luego a compartir tus experiencias. En esos 10 años,
han habido altos y bajos, imagino, ¿no? ¿Alguna experiencia que puedas compartir, por ejemplo, de las partes más críticas que creas tú que le puedan servir a la audiencia? Rapidísimo, una que por ahí puedas compartir. Yo creo que lo más importante es que cuando comienzas a emprender, una experiencia financiera que yo tuve es, a mí me fue muy bien desde que yo tenía 16, 17 años emprendiendo, comencé a importar accesorios y a los 23 me comenzó a ir bastante mal, un emprendimiento que no me generaba nada de dinero, la verdad. Comencé a perder dinero. Yo creo que lo más importante es que tú aprendas a disfrutar y aprender de cuando estás arriba y cuando estás abajo. O sea, yo creo que en todo momento puedes sacar cosas positivas, ya sea aprendizajes o sea al final ganancias monetarias. Cuando yo tenía 23 y me estaba yendo muy mal, fue el momento que comencé a aprender más de finanzas personales e inversiones que cuando a mí me estaba yendo muy bien. Entonces, yo creo que si en este momento estás en un momento difícil, pues tranquilo, eso no va a durar para siempre. Tienes que aprender, tienes que volverte mejor, salir adelante. Si estás en un momento bueno, al final agradece que estás en un momento bueno, ahorra, comienza a invertir, diversifica un poco y también vas a salir adelante. Y hay que informarse, por supuesto, y una de las formas es también comprando libros, leyendo, informándose de experiencias, nutriéndose de ellas. Muchas gracias, Cristian Arens, emprendedor, autor del libro El valor del fracaso, que está a la venta en la Feria del Libro. ¿Qué editorial lo tiene? Planeta. Planeta, ok, lo pueden ir a comprar, pueden informarse y te agradecemos mucho, Cristian, por haber estado en Siempre en Casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego.